todos y a todas, bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy os traigo una cosa muy chula. Es uno de los resultados que he aprendido este año en una clase que se llama Geometría Diferencial y es el teorema de Gauss-Bonnet. Y es un teorema muy guay porque conecta dos ramas de las matemáticas que ya tiene eso, huele a que están conectadas, pero si no sabes en profundidad cuesta un poco de ver que realmente están conectadas. Y entonces esto es un teorema que pues coge estas dos ramas de las matemáticas y las fusiona, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hablar de estas dos ramas y vamos a hablar del teorema y vamos a ver cómo se conecta todo. Entonces, bueno, voy a enseñaros la fórmula del teorema. Y es esto, ¿vale? Os lo he puesto aquí muy bonito y luego vamos a explicar todo. Entonces, el teorema de Gauss-Bonnet viene en diferentes versiones, ¿no? Y la versión que os traigo yo hoy es como la más poderosa, que se llama el teorema Gauss-Bonnet para superficies compactas. Y quizás la palabra poderosa no es la correcta, porque de hecho este teorema se demuestra a partir de otro más que se llama el teorema Gauss-Bonnet para polígonos curvilíneos, pero bueno, en fin. Esta versión me gusta mucho porque es más compacta, pero es más cortita y es como más potente, o sea, en el sentido de impresiona más lo que te dice este teorema. Entonces, como veis aquí, os lo he dibujado, pues tenemos una igualdad, tenemos una doble integral en un lado y tenemos una cosa rara en la otra, con un 2pi. Y pues a la izquierda está como más rojito y aquí está más verde, porque a la izquierda esto ocurre en el mundo de la geometría, pero esto ocurre en el mundo de la topología. Y tenemos una igualdad en el medio que conecta estos dos mundos. Entonces imaginaos que esto es un puente, ¿no? Y esto cruza los dos mundos de la geometría y la topología. Entonces, vamos a inspeccionar la fórmula. Entonces, en lo que viene siendo el mundo de la geometría, ¿no? Esta fórmula pues te presenta con una cosa que se llama la curvatura gaussiana, que es esta K mayúscula. La superficie compacta, que es esta sigma. Y el elemento de área, que es el dA sigma. Y una integral doble a través de esta superficie compacta. Y en el lado de la topología tienes 2 multiplicado por pi multiplicado por una cosa que se llama la característica de Euler de sigma, es decir, la característica de Euler de la superficie compacta. ¿Vale? Y ahora voy a explicar todas estas cosas poco a poco y que intentéis ver cómo se conectan, ¿no? Y realmente por qué es tan guay esta conexión. Entonces, vamos a empezar. Vamos a considerar estas dos figuras geométricas, ¿no? Estos son dos toroides. Un toroide es como un donut, ¿no? Pues es un nombre matemático que le damos. Tienes dos toroides. Entonces ya si yo os pregunto, ¿estos dos toroides son iguales? Pues por una parte vais a decir, no, claramente son diferentes, ¿no? Porque uno es más gordo, otro es más finito. Pero otra parte os va a decir, bueno, son casi iguales, ¿no? O sea, es la misma forma, ¿no? Fijaos, tenemos una perspectiva que nos dice, no, claramente son diferentes porque uno es más gordo, otro es finito. Pero otra perspectiva nos dice, bueno, sí, tienen estas cosas diferentes, pero es la misma forma, ¿vale? Entonces, formalmente lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la geometría, ¿vale? Estos objetos son diferentes, ¿vale? Porque, como he dicho, uno tiene un radio interior más grande, un radio exterior más gordo también, este radio interior es mucho más grande, pero es más finito. Entonces, la geometría nos dice que esto no es igual. Y efectivamente, desde el punto de vista de la geometría diferencial, la manera en la que se describe estas dos figuras es con la siguiente fórmula, que es esta de aquí. Es un poco fea, pero esta es la fórmula que describe esto. Entonces aquí tienes, fijaos, en la fórmula tenemos varios parámetros, ¿no? Tenemos una A y una B. Y la A y la B representan justo los dos radios, ¿no? Este radio de aquí y el radio del círculo interior del donut. O sea, si tú cortas el donut por la mitad y miras una sección, tienes un radio, ¿no? Pero si lo miras por encima, tiene el radio del agujero del dentro. Entonces esto es lo que es la A y la B. Y luego pues aquí tienes senos y cosenos porque la cosa gira, ¿no? Y bueno, entonces esta es la fórmula. Y quiero que os fijéis porque en el mundo de la geometría es un mundo que es preciso, es rígido y es analítico. ¿Qué quiere decir con esto? Preciso en el sentido de que
pues yo te doy una U y una V y esta fórmula te dice exactamente qué punto del toroide estás. Y los radios son precisos y son cosas que describen exactamente la figura. Es rígido porque si tú deformas la figura, es diferente, es otra figura diferente, completamente diferente. Pues la fórmula cambia y si la fórmula cambia es otra superficie. Y es analítico en el sentido de que, pues como he dicho antes, los resultados son numéricos, precisos y exactos, ¿no? Pero ahora vamos a verlo desde la otra perspectiva, que es el mundo de la topología. El mundo de la topología es la otra cara de la moneda que nos dice que estos objetos son iguales. Y en el mundo de la topología tenemos una palabra así muy divertida que se llama homeomórficos, ¿no? Que es como una traducción griega así rara. Homo en griego es igual y morfos es forma. Pues homeomórfico es que tienen la misma forma. Y exactamente es totalmente lo que parece, ¿no? O sea, tienes dos figuras que tienen realmente la misma forma, ¿no? Es la misma forma geométrica. Y si os fijáis antes aquí en el mundo de la geometría, esta figura la hemos construido con esta fórmula. Pero en el mundo de la topología, esta forma se construye de una manera muy diferente. En la cual vamos a empezar con un rectángulo, ¿vale? Tú tienes un rectángulo que puede medir lo que quieras realmente. Y entonces a este rectángulo lo que vas a hacer es, vas a imponerle una serie de relaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Este rectángulo está constituido por puntos, ¿no? Este rectángulo está lleno de puntos, con coordenadas y tal. Infinitos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a describir una manera en la que vamos a llamar a diferentes puntos iguales. Y vamos a hacerlo así. Vamos a poner dos flechas verdes que van para arriba y dos rosas que van para allá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas flechas lo que quieren decir es que vamos a identificar este lado de aquí con este. Es decir, vamos a convertir a estos dos lados en el mismo, ¿vale? Y vamos a pegarlos juntos. Y vamos a hacer lo mismo con los rosas. Este lado y este lado los vamos a pegar juntos. Entonces, primero vamos a hacer el verde, ¿vale? Entonces, ahora imaginaos que tienes este rectángulo y los lados verdes los coges y los pegas juntos, ¿vale? Te va a quedar esto. Te va a quedar un cilindro, ¿no? Hemos cogido el papel de arriba y lo hemos... Imaginaos que tienes el papel, pues lo deformas, ¿no? Y pegas las dos líneas verdes en una. ¿Vale? Aquí tenías dos y ahora tienes una. Pues las has pegado las dos juntas. Y ahora vamos a pegar las dos rosas, ¿no? Imagínate que tienes un cilindro y los dos agujeros de arriba los giras y los pegas juntos. Entonces te queda un donut, ¿no? Exactamente eso. Entonces si ahora coges las rosas y las pegas, pues te queda esto, un toroide. Donde esta era la línea verde de antes y esta era las dos rosas que se han fusionado en una. Y esto es la lente de la topología, ¿no? Que es más general, es más abstracta, porque ya no estamos lidiando con números concretos, sino con relaciones topológicas y espacios de cociente topológicos. Y la gran diferencia fundamental es que en este mundo esta figura se describe a través de una cosa que se llama conjuntos abiertos. Que no voy a entrar en detalle porque esto tiene tela y esto es cosas de carrera de matemáticas, que bueno, tampoco quiero daros mucho a la lata, porque esto es un vídeo informativo y divulgativo. No estoy aquí para demostrar nada. En fin. Entonces, espero haberos dado un poco la intuición de por qué estas dos cosas son tan diferentes, ¿no? Entonces, wow. Si nos fijamos otra vez, el proceso es lo que importaba, ¿no? En topología realmente lo importante era cómo hemos construido nuestra forma a través de este rectángulo. Si tú este rectángulo lo estiras, o lo haces más pequeñito, o lo haces más largo, te va a quedar una figura o la otra, ¿no? O sea, en la que era el donut más gordo o el más fino. Pero el proceso es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, topológicamente es el mismo objeto, porque el proceso que has hecho es el mismo. Solo que tenías un rectángulo más gordo o más fino al principio. Entonces hemos definido dos maneras de definir el toroide, la geométrica y la topológica. En la geométrica hemos definido una función que iba de un conjunto abierto U a 3 dimensiones, ¿no? Que era la fórmula que hemos descrito aquí. Esta era la fórmula, tenemos dos variables de entrada y 3 de salida. Si te fijas, tienes una entrada aquí y otra aquí. Esto es un vector en 3 dimensiones. Entonces la geometría, pues esto es una función que te coge un plano y te lo levanta a 3 dimensiones con la forma. Y la topología hemos cogido el intervalo 0,1 al cuadrado, es decir, un cuadrado de longitud 1,
y le hemos quitado los puntos que hemos identificado con el mismo. Es decir, las dos líneas de aquí del lado es como que las hemos convertido en el mismo y es como que hemos quitado una, ¿no? Y es lo que quiere decir esta flecha de aquí. Vale, entonces ahora vamos a volver a ver un momento el teorema. Vale, voy a dejar aquí mi careto. Ups. Vale. Entonces aquí, ¿qué cosas hará? Bueno, hemos definido un poco, os he intentado explicar por qué estos dos mundos son diferentes. Porque la geometría es cosas rígidas que si las mueves son cosas diferentes. Muy preciso. Y el mundo topológico en el cual puedes estirar las cosas y no cambian. Es más general, más abstracto. Entonces ahora vamos a intentar detallar uno por uno qué son todos estos símbolos que aparecen aquí. Pues vamos a empezar con la parte de la geometría. Y tenemos esto que se llama la curvatura gaussiana. Y os voy a explicar qué es esto, ¿no? Pues imagínate que tienes tres superficies. Y claramente aquí podéis ver que estas tres superficies están curvadas, todas. Pero están curvadas de maneras diferentes, ¿no? La primera se curva hacia los dos lados, hacia abajo, ¿no? Es como que esta, lo podéis ver, ¿no? Esta flecha va hacia abajo y esta también. Pues en el sentido de que curva así, ¿no? Y esto se llama curvatura gaussiana positiva. Luego tienes una cosa que se llama curvatura gaussiana negativa, que es cuando una de estas dos flechas curva en dirección diferente a la otra. O sea, aquí os fijáis que esta de aquí curva hacia arriba y esta de aquí curva hacia abajo. Entonces, el producto, imaginaos positivo por negativo, pues es negativo. Entonces, la curvatura es negativa. Y luego tienes esta, que es como una hoja de papel, que la has doblado un poco, ¿no? Entonces, en una dirección es una línea recta. Si os fijáis, esta de aquí, esta línea, es recta, no se curva. Pero esta sí. Entonces es como que tienes un cero ahí y al multiplicarlas se desaparece, ¿no? Entonces decimos que esta superficie tiene curvatura cero, ¿vale? Otra vez esto no es nada preciso, o sea, estoy intentando divulgar un poco, ¿no? Pero tenemos tres diferentes casos, curvatura positiva, negativa o cero. Entonces esto es una propiedad local, que tú coges una superficie como el toroide, te acercas a un punto y ves cómo ese punto curva. Y en cada punto pues puede tener tres diferentes curvaturas. ¿Vale? Entonces ahora, ya hemos descrito esto. Ahora vamos a describir esto, el elemento de área. Pues en el mundo geométrico, como he dicho antes, es una función que coge el plano y la levanta a tres dimensiones, dándole la forma. Pues el elemento de área es, si tú coges un cuadradito de estos del plano y miras cómo este cuadradito se transforma en la superficie, pues mides cuánto mide el área del cuadrado en la superficie. Entonces, sigma es la superficie y dA es el incremento de área o el elemento de área de la superficie, ¿no? Entonces, otra vez quiero enfatizar que esto es algo rígido, muy dependiente de la superficie en sí. Porque si yo esta superficie cojo y la estiro un poco, el elemento de área se va a agrandar. Si yo la hago más pequeña, el elemento de área se va a hacer más pequeñito. Y entonces, esto aquí he puesto local y global porque el elemento de área es algo pequeño, es infinitesimal de hecho, ¿no? Es en un punto de la superficie, ¿cómo es ese elemento de área? Es algo infinitesimal de un punto de la superficie. No es de la superficie entera. Pero, si os fijáis, aquí tenemos una integral, ¿vale? Y para los que no lo sepáis, una integral es como una suma. Una suma un poco rara, pero es una suma, ¿vale? Y entonces lo que estamos haciendo es sumando la curvatura gaussiana multiplicada por el elemento de área a través de toda la superficie. Entonces lo que hacemos es, estamos convirtiendo una cosa local, que es cómo la superficie se curva en un punto, y estamos sumando esta característica a través de toda la superficie. Entonces estamos traspasando de una cosa local a una cosa global, ¿no? Otra vez local es de un punto de la superficie y global es de la superficie entera. Entonces, esto de aquí es una característica de la superficie entera. Vale, hasta aquí, perfecto. Y nos queda una cosa que es describir qué es una superficie compacta. Vale, pues esto ya se mezcla un poco entre los dos temas, por eso lo he puesto en verde y en rojo. Porque, ¿qué es un conjunto compacto? A ver, si habéis estudiado topología, ya lo sabréis, pero voy a asumir que no habéis estudiado topología. Entonces, imagínate que tú tienes un conjunto, pues el conjunto es compacto
siempre lo puedes cubrir como con trocitos de un tamaño finito, lo puedes cubrir todo. Imagínate que cuando tienes unos pantalones rotos, ¿no? Pues te ponen un parche por encima. Pues imagínate que si tú tienes un conjunto que lo puedes poner lleno de parches, ¿no? Y eso siempre lo puedes hacer. Siempre puedes poner parches y cubrir todo el conjunto sin usar infinitos parches, ¿vale? Eso quiere decir que es compacto. Entonces, pues esto lo aplicas igual a una superficie. Entonces, en vez de tener pues también puedes poner parches en la superficie, es decir, lo puedes cubrir con parches de manera finita. Y estos parches aquí, pues, están dibujados de triángulos, ¿no? Y los triángulos van a ser muy importantes, o sea, quedaos con los triángulos de momento. Entonces, vamos a decir que una superficie es compacta. Si una superficie es compacta, entonces la puedes cubrir con triángulos, ¿de acuerdo? De manera finita, como es este caso. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie que está completamente cubierta con triángulos y no se queda ningún hueco. Entonces, esta superficie es compacta. Si no se puede hacer, no es compacta. Y hay un teorema que obviamente no voy a demostrar, pero simplemente voy a mencionarlo para que sepáis que exista, que es el teorema de la clasificación de superficies compactas. Y ese teorema dice que desde el punto de vista de la topología, cualquier superficie compacta es homeomórfica a una esfera o una superficie con varios agujeros. ¿Vale? Recordad que homeomórfico era el proceso este topológico de que puedes manipular la superficie, la puedes estirar, la puedes hacer más pequeñita, más grande, la puedes mover, pero se queda igual, ¿no? Igual que si tú coges una goma de pelo, la puedes estirar, ¿no? La puedes como apretar, es lo mismo, ¿no? Pues eso quiere decir que a nivel topológico todas las superficies compactas son o una esfera o una superficie con varios agujeros. O otra cosa que se llama el plano proyectivo real, pero ni caso de eso. Entonces esto es lo que es una superficie compacta. Entonces vamos a volver a ver una vez más el teorema. Ya hemos escrito todo esto y ahora vamos a describir esta parte de aquí, que es la parte topológica. Aunque ya hemos hecho un poco de topología, pero vamos a escribir esto de aquí, que es la característica de Euler. Pues entonces, la característica de Euler es una cosa de una superficie en la cual tenemos que hacer una triangulación de la superficie. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que cubrir la superficie con triángulos. Pero eso se puede hacer porque esto es un teorema para superficies compactas, ¿no? Que por definición las puedes cubrir con triángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es cubrir una superficie con triángulos y vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular esta cantidad que se llama la característica de Euler, que se define como los vértices menos las aristas más las caras. Eso está en inglés, ¿no? Pero bueno, vertices minus edges plus faces, bueno, es igual. Entonces, aquí tenemos una esfera triangulada. Entonces diréis, ¿dónde están los triángulos? Ah, pero es que en este mundo los triángulos también pueden ser curvados, ¿no? Entonces, fijaos, yo os lo he dibujado aquí en rojo. Tenemos un triángulo en la esfera, ¿vale? Que sí, que está curvado, pero es un triángulo, tiene tres lados, ¿no? Pues mira, un lado, dos lados, tres lados. ¡Hala! Fuera, es un triángulo. Y si os fijáis, hay 8. Hay uno aquí, otro aquí, dos atrás y por 2, 8. Entonces, esta cantidad se define la característica de Euler. Y pues, si os vamos a contar, a ver cuántos vértices hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 vértices. Si te pones a contar, encuentras que hay 8 caras. ¿Por qué? Porque hay 8 triángulos. Cada triángulo es una cara. Y luego, si te pones a contar las aristas, ¿no? Pues ahora contarás que hay 12. Y si calculas esto, los vértices menos las aristas más las caras, te queda 2. Entonces, la característica de Euler de una esfera es 2. ¿No? Y entonces, vamos a volver aquí un momento. Hemos calculado esto. Pero este teorema nos dice que es lo mismo, de hecho. Entonces, para una esfera, si yo ahora me pongo a calcular esto, más vale que esto sea 2 por 2pi, ¿no? 2 de esto más el 2pi, por el 2pi. Entonces vamos a calcular qué es esto de aquí para una esfera. Pues, si te pones a calcular para una esfera, tienes la integral a través de la esfera, de la curvatura gaussiana, pero en una esfera, S2 es la esfera de unidad, que es la esfera de radio 1. En la esfera S2, la curvatura gaussiana es 1. ¿Vale? Y esto, pues,
También, esto es una cosa de geometría. Pero tiene sentido ¿no? Que una esfera, si tiene el radio 1, se curva en todas las partes igual porque es infinitamente simétrica y la curvatura es 1. Si es más grande, fijaos, si la esfera fuese más grande, la curvatura sería más pequeña, ¿no? Porque imaginaos, estás en la Tierra es casi una esfera enorme, pero si tú sales a la calle, ves plano. Y dices, ¿es plano? No, es una esfera, pero el radio es tan grande que apenas curva muy poquito. Entonces, para una esfera, ¿no? Pues para una esfera de radio 1, la curvatura gaussiana es 1. Entonces te queda esta integral, que es la integral del área, es decir, el área, y el área de la esfera de radio 1 es 4pi. Y 4pi es 2pi por 2, que es esto de aquí que ha salido. O sea, te ha salido todo perfecto, ¿no? Igual. Pero es más, voy a hacer una cosa más incluso. Aquí hemos asumido que el radio es 1. Pero si el radio fuese más grande, como en la Tierra, ¿no? Imaginaos, pues entonces tenemos un radio R. Entonces la curvatura gaussiana de una esfera de radio R es 1 entre R al cuadrado. Eso también se puede demostrar. Y entonces tendríamos un R al cuadrado que lo sacaríamos fuera de la integral, ¿no? Aquí tendríamos un R al cuadrado y luego el área de una esfera de radio R es 4pi R al cuadrado, si no me equivoco. Creo que es eso. Entonces las R's al cuadrado se cancelan. Estupendo. Se cancelan y nos queda 4pi. Es perfecto. Y entonces también nos quedaría 4pi y es 2pi por 2. Es decir, que la esfera la puedes hacer más grande, más pequeñita, pero esta cantidad se queda igual, ¿no? Y esta es la belleza que os he dicho, que estamos conectando dos mundos. El mundo geométrico, en el cual la curvatura cambia, pero a nivel global, la curvatura total no cambia, se queda igual, porque es igual a una invariante topológica que es esta de aquí. Entonces vamos a calcular otra triangulación de otra superficie. Vamos a hacerla con el toroide. Tú aquí tienes otra vez el rectángulo que os he explicado, y ahora este rectángulo lo vamos a llenar con triángulos, ¿no? Aquí los podéis ver. Hay 18 triángulos, 9 vértices y 27 aristas, ¿vale? Y aquí lo importante es que, por ejemplo, esta arista es la misma que esta arista, ¿vale? Esto hay que tener cuidado cuando calculas una triangulación, que hay puntos que serán el mismo. De hecho, este vértice y este vértice es el mismo vértice. Porque cuando tú coges esto, lo haces así y luego lo conectas, estos 4 vértices se convierten en uno, ¿no? Y entonces, pues así lo calculas y ya está. Y te queda que la característica de Euler es 0. Y entonces yo os quiero dar un poco de intuición de por qué la característica de Euler es una invariante topológica, ¿no? Aquí podéis ver que la característica de Euler la hemos calculado contando esto. Entonces, fijaos, imaginaos que yo ahora cojo todo esto, ¿no? Este es mi toroide. Este es mi toroide antes de hacer la transformación. Yo esto lo puedo estirar, lo puedo contraer, ¿vale? Y da igual lo que lo estire, que los números de los triángulos son los mismos, ¿vale? O sea, da igual si tú estiras o lo haces más grande, que el número de triángulos es el mismo, el número de vértices es el mismo y el número de aristas es el mismo. Mientras tú lo estires, es que da igual. Entonces, lo que quiere decir es que topológicamente es invariante esta cantidad, porque tú lo puedes estirar y mientras lo hagas de manera así que no cortes nada y no pegues nada que no tienes que pegar, pues se queda lo mismo. Entonces es una invariante topológica. Pero como os he dicho antes, la topología es como el mundo este en el cual las formas las puedes aplastar, las puedes agrandar, ¿no? Y todo se queda igual. Entonces ahora, pues realmente podríamos acabar aquí, porque ya os he explicado, ¿no?, cómo se conectan estas dos cosas, ¿no? Pues aquí tienes una cosa que se queda igual cuando transformas la superficie, entonces esto también tiene que quedarse igual. Y lo bonito es que la curvatura cambia drásticamente cuando cambias una superficie. Pero lo bonito es que si tú esta curvatura la integras por toda la superficie, esto se queda igual. Entonces realmente esta es la gran conexión entre la geometría y la topología, el teorema de Gauss-Bonnet, que luego claramente hay más teoremas, pero esto es muy bonito, este teorema. Pero yo quiero ir un paso más allá y ya acabaros de explotaros la cabeza y realmente ya enseñaros que esto no solo dice que
la curvatura total depende solo del tipo de superficie, sino voy a deciros que depende solo del número de agujeros. ¿Vale? Vamos a intentar demostrar, entre comillas, que la curvatura total, es decir, la suma esta de la curvatura, depende del número de agujeros que tiene la superficie. Entonces, fijaos, para la esfera hemos visto que la característica es 2. Para el toroide, característica es 0. ¿Vale? La esfera tiene 0 agujeros y el toroide tiene 1 agujero. Entonces, podemos demostrar por una cosa que se llama inducción, que es como un dominó matemático en el cual tú demuestras un paso y demuestras que si un paso funciona, el siguiente también, y todo es como que el dominó cae. Entonces, pues se puede demostrar que la característica de Euler para una superficie compacta es 2 por 1 menos g, donde g es el número de agujeros. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿y esto cómo se demuestra? Pues tú tienes tu figura con un número de agujeros, pones uno más al final, ¿no? Y luego es como que lo cortas y aplicas la inducción, que es el paso de antes. Pero bueno, en fin, que esto se demuestra pues cogiendo una superficie con muchos agujeros y cortándola, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy explicando ahora. Y si ahora coges esto y lo metes de vuelta aquí, pues te queda que esto, te queda el siguiente teorema, y es que la curvatura total, la suma de la curvatura, es 4pi por 1 menos el número de agujeros. Y esto es flipante, porque esto quiere decir que realmente tú puedes coger la superficie que quieras mientras sea compacta. Tú coges cualquier superficie compacta, calculas la curvatura total y puedes saber cuántos agujeros tiene la superficie. Esto es alucinante porque es como una manera de olvidarte, no taparte los ojos y olvidar de la geometría en sí. Entonces, esto te permite lidiar solo con fórmulas y con números y te permite calcular cuántos agujeros tiene la superficie. Y asimismo, si empiezas con una superficie compacta y miras cuántos agujeros tiene, puedes calcular cuál es la curvatura total, lo cual es algo pues bastante flipante, la verdad. O a lo mejor soy muy raro y esto solo me parece flipante a mí. Pero bueno, hasta aquí es el vídeo de hoy. Me gustaría volver a decir que esto se estudia en una asignatura que se llama geometría diferencial. Y si os ha gustado esto mucho, pues os recomiendo que estudiéis geometría diferencial, o que si estáis aún en vuestro camino de instituto, consideréis hacer la carrera de mates, porque veréis estas ideas y otras cosas mucho más flipantes. Bueno, en fin, ya me callo. Un saludo, hasta la próxima.